Ya, esta es aquí casi al terminar el libro, está la parte de lo que es fenómeno ondulatorio. Sí, vamos a ver eso. Exacto, esta parte, esta parte. Ujú, esta, ¿no? Muy bien. Habíamos comenzado la anterior clase justamente con lo que es el tema fenómeno ondulatorio, ¿no? Esto es amplio, ¿ya? Que también lo vamos a hacer en detalle, ¿ya? Entonces, un poco explicándoles en esta parte, hasta que lo solucione lo que es la video. Ya. Ya, habíamos visto que un fenómeno ondulatorio siempre genera una función sinusoidal, ¿sí? Genera una función sinusoidal, pero lo que se estudia no es la función, no es no es en realidad la función, en realidad dice que la trayectoria, hola, el audio, por favor, alguien está con el audio, por favor. Ya, entonces, por ejemplo, toda función sinusoidal ya es una perturbación. Desde este punto de vista se la ha estudiado lo que es el fenómeno de lo ondulatorio. Todo lo que perturba, todo lo que es, lo que causa anormalidad, ¿sí? Eso se llama perturbación, ¿sí? Todo lo que no, por ejemplo, si tú andas en la calle tranquilo, a un paseo por la plaza, tu actividad es normal, respiras normal, puedes observar, puedes reír, tu actividad es normal, ¿no? Ponte que llegas a la esquina y tu sensación o hay alguna actividad que o te asustas o hay alguna actividad que observas o, o es que tu mismo cuerpo genera, tus latidos del corazón generan, o sea, laten más de lo normal. Entonces, eso ya es anormalidad. Eso es perturbación. Entonces, eso es perturbación, ¿sí? Entonces ya no estás con tu completa tranquilidad, o sea, ya está perturbado tu actividad y eso involucra tiempo, ¿sí? Y eso involucra una función, si queremos estudiar de fondo eso, donde el médico mismo te va a analizar con un osciloscopio, ¿sí? Entonces, a lo mejor tienes algún paro cardíaco, alguna enfermedad del corazón, ¿no? O te ha impactado algo que has visto, algo así, pero te ha causado anormalidad una función, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Cuando ocurre un terremoto también, en este caso, usualmente ya en otros países, incluso en la nuestra, hay, por ejemplo, los vientos huracanados, que también ocurre una perturbación en esos vientos ¿no? De huracanes, en realidad, ¿no? Entonces, estamos tranquilos, pero hay un viento, un ventazón, pero no es normal eso. Incluso se lleva casas, edificios, se lleva autos. Eso es lo que está perturbando. Quiere decir que hay una partícula, existe una partícula que está moviéndose, que está dilatándose y moviéndose. Involucra, por eso ahí hemos estudiado en la anterior clase, hemos visto la velocidad involucra, el periodo involucra, la frecuencia involucra. Entonces, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a hacer desde aquí, vamos a una pequeña lecturita así, pero yo les voy a explicar todo esto, ¿ya? Entonces, cuando cae verticalmente una pequeña piedra en un pozo de agua tranquila, un agua tranquila, se produce ondas alrededor del punto, ¿no? Eso ocurre, nosotros lo hemos visto y podemos experimentarlo también, ¿no? En la laguna o simplemente a la piscina, a ver, lanza un pedacito de piedra, una pequeña piedra, te va a generar ondas, ¿sí? Entonces, eso mismo, alrededor de un punto como circunferencias concéntricas, unas tras otras que van aumentando su radio, eso sí, y a medida que van aumentando su radio se haga cada vez más imperceptibles en las inmediaciones. Muy bien. Entonces, eso ocurre, ¿ya? O sea, perturba, o sea, el líquido estaba tranquilo, ¿no? La laguna estaba bien, incluso reflejaba bien el sol, interesante, o sea, y bonito paisaje que también que se ve, ¿no? Pero basta que alguien lo arroje una piedra
ya perturbados, ¿no? Ya entonces, es en el estudio más profundo de esto, así general, ¿verdad? Tenemos un punto, empieza aquí la partícula, un punto M hasta el punto N. Esta parte, mira, está comenzando, mira la onda, está empezando por abajo, sube aquí y termina aquí. A esto se llama periodo, ¿sí? Empieza en M, mira, y termina aquí en N. No termina aquí, no, aquí ya está comenzando otro. Esta parte ya se llama ciclo, ¿sí? Voy a explicar, necesito un borrador, un cuadernito de borrador, vamos a sacar un cuadernito de borrador, un Word, ¿ya? Así que se habilita mi pizarra, que habilitarse, ¿ya? Entonces, esto también les voy a, aquí está, ¿no? Esto también lo voy a compartir, ¿sí? Entonces, estuvimos hablando de esta parte, en este caso vamos a hacer así. Voy a volver a compartir el libro. Aquí está. Ustedes también deben tener el libro, les he enviado, ¿ya? Digo, de todas maneras, igual de nuevo voy a enviarlos, pero ya lo tienen, ¿ya? Lo importante es que me atiendan esta parte, ¿ya? Así. Esto ocurre en cualquier situación, las catástrofes, especialmente catástrofes, ¿sí? Y el fenómeno, la física está ahí, está. O sea, por eso se llama, por eso se estudia la física, porque hay fenómenos físicos que ocurren. O sea, nadie le ha dicho que haya, digamos, un terremoto, así, ¿no? O sea, entonces, eso es un fenómeno natural que ocurre. O sea, no, nadie produce el terremoto como decir, Javier, anda a producir un terremoto a Santa Cruz. No es una variable que puede producir. Eso es naturalmente se llega. Entonces, y para estudiarlo justamente esto, para estudiar eso, entonces necesitamos un análisis estadístico, un análisis matemático. Por eso se estudia la matemática, la física, por eso se estudia, o sea, por eso el ingeniero, el físico, especialmente el ingeniero, conoce de esta situación porque su enfoque siempre es más cuantitativo, o sea, números, tiempos, eso. Enseguida un ratito voy a sacar aquí, se llama Paint, necesitamos el Paint para que podamos mostrarles, ¿ya? Enseguida estoy habilitando esto, ya está, a ver, 1, 2, 3, enseguida. Ya está, a ver aquí, ya está, ¿no? Muy bien, eso he hecho con el fin para mostrarles, ¿ya? Ya estamos aquí, ¿no ven? Muy bien, mira, entonces, esta parte voy a explicarles también ambas cosas. Entonces, primero esto. Voy a ver, así lo voy a ver, así, no sé si se escucha bien, a ver, lo aumentaré volumen. Lo voy a aumentar, ahí está en el máximo, ¿sí? ¿Se escucha bien? Hola, me dicen ya si se escucha bien, mal, un poco, mediano, así, ¿ya? Me dicen ya. Entonces, pues es para mejorar siempre la clase, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Voy a abrir Paint, enseguida les voy a explicar esto ya. Editarlo, listo. Aquí voy a cortar todo lo que necesitamos. Esto más les compartiré también. Todo lo que hago les comparto ya. Entonces vamos a hacer juntos. Ya está. Ahí está, ¿no? Lo que necesitamos es estudiar esto no estamos estudiando, ¿no? Ya está. Listo. Ahora vamos a ir a nuestra pizarra, que es el Word por el momento, para Word, ¿ya? Entonces vamos a hacer un tamaño, ¿qué tamaño queremos? 200, ¿ya? Cuando estudiamos, siempre yo hago un grande, ¿ya? Siempre escribo grande, o sea, siempre hago en grande, eso es la manera de aprender. O sea, ¿no? Eso es, al menos yo lo hago así, ¿no? Eso es así, de esa manera, ¿ya? Muy bien, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, mira, vamos a hacer, a ver dónde estamos. Estamos en Word, ya está bien. Estamos en Word, ya, muy bien. Entonces, les decía, esa es la perturbación, ¿no? Esto va a ser nuestra pizarra por hoy día, ¿ya? Muy bien. Ahí está, mira, ¿no?
Ahí está. Empieza a vibrar la partícula por aquí. ¿Sí? Por ahí empieza a vibrar. ¿Sí? Empezamos a vibrar por aquí. Y termina aquí. ¿Sí? Termina aquí. En este punto. En este punto. ¿Y por qué termina ahí? Debería terminar en otro lado, ¿verdad? O sea, más axito, aquí o axito, aquí, ¿no? Es que aquí termina un periodo. Es como dar una vuelta de un punto A un punto B. En este caso, en nuestro caso, es de un punto M a un punto N. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Entonces, eso se llama un periodo, o sea, T. Quiere decir, esto es el periodo. ¿No? Si lo anotamos, T mayúscula, ¿ya? Esto es igual al periodo, ¿sí? Periodo, ¿ya? Periodo o ciclo también se llama, ¿ya? Ciclo, su otro nombre es ciclo. Pero, y eso se mide en segundos, ¿ya? ¿Cómo es el tiempo? Ciclo se llama en unidades, en segundos, ¿ya? Vamos a contar segundos. Ya está, ¿no? Periodo. Periodo, ¿no? Muy bien. Eso es un periodo, ¿sí? ¿Sí? Una vuelta. Aquí están comenzando de nuevo, ¿ya? Otra onda está comenzando. Entonces, aquí sería un periodo, otro periodo, o sea, un periodo 1, periodo 2, periodo 3, puede haber, ¿no? De esa manera. Eso es el periodo, ¿no? Entonces, también decimos que por fórmula hemos aprendido que por fórmula es igual a 1, que la frecuencia, aquí está, F minúscula, ¿ya? F, voy a anotar F minúscula, ya, a ver, sí, F minúscula, es la frecuencia, ¿sí? Pero esta frecuencia por fórmula, lo que se hace es así. Vamos a insertar, vamos a nuestra ecuación, aquí está, ¿dónde está? A ver, aquí está, ¿no? Bien. Decimos entonces que la frecuencia es igual, como fracción, ¿no ve? 1 sobre periodo es la fórmula. No se olviden de eso, ¿ya? La frecuencia es 1 sobre periodo. Como es fracción, en este caso aquí fracción, mira, aquí está fracción, unito, 1 sobre periodo, y periodo es mayúscula, ¿no ve? T, ya está, ¿no ve? Esa es la frecuencia, ¿sí? Eso es la frecuencia, ¿sí? Puedo acomodarla aquí, ya, más o menos como quisiera, ¿no? Así para aplicar, ¿sí? Ya está, ¿no? Entonces, este es el periodo, ¿no? ¿Ya? Ya. Ahora, por ejemplo, estamos estudiando el movimiento de la partícula, pero cuando la partícula se mueve de un punto A hasta aquí viene, luego aquí pasa, ¿sí, no? O sea, es la trayectoria que hace. Lo que camina la partícula, eso está generando una trayectoria, ¿sí? Entonces, al generar una trayectoria, por ejemplo, mira, aquí está es lo mismo, es igual. El punto M al punto N, ¿no ve? Un periodo. Entonces, de aquí a aquí, como se ha movido, del 1 al 2 se ha movido, y esto le proyecto aquí, lo que yo quiero estudiar es su movimiento en dirección X, ¿sí? En dirección X, que también puedo estudiar en dirección Y, eso no está mal, está bien, ¿ya? Entonces, en dirección X, por eso se la ha proyectado, ¿no? Aquí se la ha proyectado, y se ha hecho una distancia, ¿no? La distancia de 1 a 2 que has recorrido la partícula, ¿sí? Y aquí puedo hacer otra también, aquí otra, ¿no ven? Eso, ¿no? Ahora, esta alturita de que ven es amplitud, les dije, ¿no ven? La amplitud es igual a esta, ¿no? Esta A es una amplitud. Amplitud. Amplitud o radio. O radio. Amplitud o radio. Esta alturita que ves es o esta alturita, o esta. Eso se llama amplitud o radio. Mira, aquí con R está en el libro. En el libro está estudiando con R, ¿ya? De esa manera, ¿no? De esa manera está trabajando. Muy bien. Entonces, eso ya hemos aprendido uno. Hoy, en este momento, hemos aprendido que la frecuencia es una vuelta, un ciclo. Aquí está. De M a N, aquí también, de M a N es una frecuencia, ¿no? Es un ciclo, una vuelta. Como estaríamos dando la vuelta a la cancha, hemos empezado de la esquina y volvemos a la esquina, ¿no? Así. Muy bien, ya está. Ya hemos visto esto, ¿no? Ahora también la longitud de onda, esta partecita. Esta distancia a este punto es la longitud de onda. Vamos a hacer aquí.
Esto que no se les olvide, ¿ya? Esta parte de aquí a aquí, mira, esta longitud que estoy rayando, mira, estoy rayando. Eso se llama longitud de onda, ¿sí? De cerrito a cerro, ¿ya? Eso se llama longitud de onda. Usualmente esto está escrito como lambda, ¿ya? Lambda está, o sea, bueno, en el contexto y en los demás libros, la longitud de onda en realidad es lambda, ¿sí? Entonces, cuando vamos a insertar, por ejemplo, insertar una ecuación o un símbolo aquí buscamos lambda, ¿dónde está lambda alfa, ¿dónde están los símbolos? No lambda, vamos a ver, lambda, ¿dónde está el lambda, el famoso lambda? Ahí está, ¿no? Ahí está. Listo, ¿no? Listo. ¿No? Lambda en este caso es la longitud de onda, ¿sí? Esto es igual a longitud de onda. Y eso, esa longitud de onda, perdón, lambda, aquí está. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿No? Esta longitud de onda se va a medir siempre en metros, ¿ya? En metros vamos a trabajar en metros. ¿Estás oyendo? En metros vamos a trabajar, ¿sí? Ya está, ¿no? La amplitud radio también en metros, ¿sí? Estoy colocando sus unidades porque así vamos a trabajar, ¿ya? En metros. La frecuencia es en hertz, ¿ya? Mayormente, pero me sale en segundos esto, pero convirtiendo, ¿ya? El periodo en segundos también, ya está, ¿no? Entonces, de esa manera, ya hemos visto, ¿no? Cómo se estudia una perturbación, siempre va a ser sinusoidal, no porque nosotros queramos, es que la ciencia se ha hecho así. Antes queríamos estudiar así nomás, pero en realidad hay una forma de estudiarlo, y lo han visto muchos experimentos. Entonces han dicho, si alguna perturbación existe, entonces hay que estudiar con función trigonométrica, seno o coseno, porque así lo genera la perturbación, ¿no? Vamos, volvemos al contexto, ya volvemos al libro, ¿ya? Nuestro libro, ahí está. No, no es este. Nuestro libro es este. Aquí está nuestro libro, ¿sí? Muy bien, ¿no? Hemos visto esto, ¿no? El principio de Jones, la propagación de la onda, ¿no? Hemos visto, mira esta parte. Ayer, la anterior clase, hemos comenzado con lo que es cuando comienza la partícula a moverse, ¿ya? Cada partícula vibra sobre una vertical con un movimiento armónico cuya elongación se calculará igual a la del nivel de armónico, ya que anunciado su oportunidad. Muy bien, entonces, es esto, mira. Cuando está iniciándose la partícula a moverse, vamos a ver esto, cuando está iniciándose, mira por aquí, digamos ha comenzado aquí, ¿no? Hasta que se esté iniciando, un poquito que haya avanzado o ya se ha movido, ya involucra la velocidad, ya el tiempo ya está variando. Entonces, esto es, mira. Esta es la ecuación, ¿no? Cuando la onda se está propagando, ocurre lo siguiente, ¿no? Esto hemos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan de la ecuación? ¿No? La amplitud o radio por el seno de 2 pi por t sobre periodo, ¿sí? Todito esto es ángulo, ¿sí? No es todito sobre t. Mucho cuidado, porque se les ha salido así mal. El resultado es así, no, la función no es así. Esto es el ángulo, ¿sí? Entonces, cuando se está empezando a propagar, utilizamos esto, ¿sí? Pero cuando ya ha avanzado, aquí también, por ejemplo, cuando ya ha avanzado, ha llegado hasta 1, digamos, o de 1 ha llegado a 2, así ya ha avanzado, un pedacito avanza, entonces ya no es esta ecuación, ya no la representa esta ecuación, ya el tiempo ha variado. Esta es la ecuación, X sub B, ¿sí? 2pi por tiempo menos esa diferencia, menos ese pedacito sobre periodo, ¿sí? Esa es la ecuación, o sea, quiero decir, cuando ha avanzado, digamos, de aquí a aquí era x sub A, ahora aquí es x sub B, ¿sí? De esa manera. Ya no es la misma ecuación, ¿no? Eso, de la misma manera. Eso hemos comprendido, hemos visto todo esto, ¿no? Según la dirección del movimiento ondulatorio y las partículas que generan las ondas que pueden ser transversales o repetidas, ¿no? Hemos visto, hay dos tipos de ondas, ¿ya?
ondas transversales y longitudinales, ¿no? Las transversales es la que estamos viendo, ¿ya? Esa es la que estamos estudiando, ¿está? Esa se llama transversal, ¿ya? Transversal, esta se llama transversal, ¿sí? La longitudinal, ¿sabes cuál es? Cuando utilizamos un resorte, o sea, cuando deformamos algo, cuando te cuelgas de un resorte y tienes un peso, digamos que eres gordito, digamos, o gordita, ¿sí? En el resorte estás haciendo crecer, ¿no? Entonces, eso se llama onda longitudinal. Le estás elongando, o sea, le estás deformando, pero a la final está generándose una perturbación, ¿sí? Entonces, más usualmente se utiliza en una partícula de un resorte que oscila, ¿ya? Resorte que oscila, ¿sí? A eso se llama longitudinal, ¿sí? Y al que estamos estudiando esto y el otro, no es simplemente transversal, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Eso es. Porque aquí ya hay un poco de deformación, ya hay, que le estamos elongando, le estamos estirando, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Es una perturbación también, eso, porque el resorte era el resorte, tenía su distancia, todo, su radio, todo. O sea, estaba tranquilo el resorte, pero alguien se colgó, o como la romana, ¿no ve? Nos damos, digamos, 2 quintales de papa, digamos, levantamos, ya lo ha deformado, lo tiende a deformar también, ¿no ve? Entonces, ha perturbado su estado. Eso se llama onda longitudinal, ¿sí? De esa manera. Entonces, hemos comprendido esa parte. También vamos un poquito de lo que es, hemos hablado de lo que es el periodo. A ver, aquí, vamos a enseñar hasta aquí. Hemos hablado del periodo, ¿no? Que es el tiempo que demora un ciclo, ¿no ve? Y ahí involucra siempre la velocidad, ¿sí? Como se desplaza la partícula, la velocidad está ahí, no puede quedar atrás la velocidad, ¿no? Siempre está ahí, porque el tiempo ha pasado, entonces hay velocidad, así sea poquito, hay velocidad. Entonces, sabemos nuestra ecuación clásica de la velocidad es esto, ¿no? Hemos aprendido que es distancia sobre tiempo. O también escuchen, cuando existe una perturbación, la velocidad ya no es esta la que hemos aprendido en colegio, distancia sobre tiempo, ¿no? Está muy bien esa velocidad, no es que está mal, está muy bien. Pero ya no es esa velocidad cuando quieres estudiar la velocidad de una perturbación, de algo anormal, ¿sí? Entonces ya no nos ayuda esta ecuación, ¿sí? La velocidad va a ser longitud de onda sobre periodo en una perturbación, ¿sí? Eso va a ser la velocidad. O también la velocidad, también que es lo mismo, longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Sabemos que la frecuencia es 1 sobre periodo, reemplazando ahí aquí, ¿no? Sale así, ¿sí? Eso es la velocidad. En una perturbación vas a usar esto. En una velocidad común, cuando estés, digamos, quieres calcular, digamos, el desplazamiento de un coche A y está entrando al garaje a un punto, digamos, en un punto A a un punto B, digamos, se está desplazando, hay una velocidad, o sea, hay movimiento rectilíneo uniformemente, ¿no? Incluso variado, ¿no? Esto sí te sirve. Esto sí es una velocidad normal, eso sí. Pero cuando hay perturbación, vas a usar esto, o esto, ¿sí? Eso, ¿no? Esa es la diferencia, ¿sí? Pero hay velocidad, existe velocidad, muy bien. Vamos al siguiente, es el punto más elevado de la onda, dice que es la cresta, es el cecito, esto le llaman, ¿eh? Este puntito, se le llaman cresta le llaman, ¿sí? ¿No? Entonces, en cálculo y matemáticas se llama punto máximo, punto mínimo, ¿ya? Punto máximo, punto mínimo se llama mínimo, ¿sí? En matemáticas. Punto crítico también se llama en cálculo, puntos críticos. Porque es un punto crítico. Puede tender a pararse o bajar o no, tender a caer también, ¿no? Es un punto crítico. En el cálculo, en matemáticas se ve así, ¿ya? Entonces, vamos a decir, aquí en lo que es, bueno, en un contexto le están llamando cresta, ¿ya? Valle es el punto más bajo del mundo, ¿no? Es valle, este se refiere, este punto, este abajo, este punto de abajo,
Esta particular se llama valle, ¿no? Eso es un nombre en realidad, ¿no? Pero es un nivel bajo. ¿Sí? Ya, ahora sí, la amplitud también les he dicho, ¿no? Es que es la altura de la cresta, ¿no? Esta es la amplitud, esta es la amplitud, la altura, o el radio, cualquiera, cualquiera. La longitud de onda, ya les he dicho, ¿no? Esta es la longitud de onda, ¿ya? La distancia entre cecito a cecito. Esa es la longitud de onda. Muy bien, hemos aprendido esto, a determinar la longitud de onda también tiene su fórmula, velocidad por tiempo. ¿No? Este es un despeje de esto. Daxito su despeje. Despejas esto y ya está. ¿No? Velocidad por tiempo. Perdón, por periodo. Muy bien. Tenemos aquí la frecuencia. Ahora vamos aquí abajo, ¿no? Ahí está, mira. La frecuencia dice 1 sobre periodo. Esta es la frecuencia, ¿no ve? Y el periodo es esto. Mira, aquí está. ¿Cómo es esto? El periodo, a ver, vamos a poner el periodo. 1 va y a ver, aquí termina el periodo, ¿mira? Si empezamos de aquí, termina aquí, aquí, ¿sí? Y dice aquí otro, uno, aquí otro. ¿No? Aquí hay dos periodos, pero la frecuencia es 1 sobre periodo, es la fórmula, ¿no? Así, muy bien. Pues vamos a hacer ejercicios sobre esto también, ¿ya? Este sí lo voy a habilitar es porque mi camarita no está habilitada, no está, no le está habilitando mi camarita. Ahí está, no sé. A ver, ya, entonces así. Esto vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer los ejercicios de esto, ¿ya? Vamos a hacer todo esto. También, pero quiero explicarles esta parte, ¿sí? Si se corta, vuelven a ingresar, ¿ya? Esta parte no hemos avanzado y esta parte quiero explicar, ¿sí? Se llama fase de onda, ¿ya? ¿En qué consiste la fase de onda? La fase de onda es un ángulo. Es un ángulo, pero de una onda generada por una perturbación. O sea, es el ángulo. Por ejemplo, este ángulo, por ejemplo, tenemos esta onda. Y aquí en las esquinitas genera ángulo, ¿no? Y ángulo aquí, y ángulo aquí, y ángulo aquí, ¿no? Eso se llama fase de onda, ¿sí? Por ejemplo, esto, mira. Esto es un ángulo, ¿no? Volvemos aquí, ponemos aquí donde está nuestro cuaderno. Lo que hemos copiado, aquí está, ¿no? Este, mira, este es el ángulo. Vamos a hacer una curvita más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí, aquí, aquí. Ese es el ángulo, ¿verdad? Ese pedacito es el ángulo, ¿sí? Puede tener el ángulo aquí, puede haber este ángulo, aquí también hay otro ángulo, aquí también hay otro ángulo, ¿no? Entonces, aquí también, aquí también está, ¿no? Aquí. Entonces, ese es el ángulo, ¿sí? Ese ángulo se llama, es una fase, vamos a mostrarles aquí, una fase de perturbación, donde está verde, estamos en el watt, estamos en aquí, ¿no? La fase de onda es esto, ¿sí? Este 2pi no se calcula, ¿ya? Siempre va a ser 2pi de entrada en la fase de onda, ¿sí? Lo que sí vas a calcular es el tiempo, periodo, menos distancia, longitud de onda. Este 2pi no se calcula. Todo vas a tener estos valores, vas a hallar incluso, pero 2pi no se calcula, o sea, especialmente el pi. Entonces, si tú calculas el 2pi, ese ángulo que has hallado ya no es ángulo de fase, ya no es un ángulo de una perturbación, porque has calculado el pi.
porque quiere decir que ese resultado, por más que esté bien calculado, no has mantenido el valor de pi, entonces no es un ángulo de fase. Es un resultado, pero no es el verdadero en realidad, ¿sí? Entonces, por eso te digo, como recomendación, este pi no vas a calcular. Todo, 2 por todito esto puedes multiplicar, te sale, digamos, 3.45 y al ladito les de pi. Vas a seguir manteniendo el pi. No se calcula. ¿Por qué no se calcula? Porque cuando graficamos, nos tiene que dar este ángulo, ¿sí? Este ángulo. Tenemos que tener este ángulo en una perturbación de una función sinusoidal o cosinusoidal. Entonces, por eso, pero precisamente no puedes calcular que simplemente mantenerlo. Mayormente en los exámenes, algunos lo calculan y me dicen, ingeniero, pero me sale bien el ángulo, aquí está y así. Pero no es ángulo de fase, yo sé que has calculado bien, pero no es ese resultado. ¿Pero por qué? Me dice, pero es que tú has calculado el pi más. Deberías multiplicar 2 por todo esto y te sale, digamos, 0.25. Ya. Al ladito debes mantener pi, 0.25 de pi. Ese es un ángulo de fase. Eso sí, eso es verdadero. Eso no te va a fallar. Eso sí, cuando grafiquemos, eso se puede ver en la gráfica del comportamiento, en el ángulo que ese ángulo es de fase, es de perturbación. Pero si tú lo calculas todito así, con más, incluyendo el pi, no es ángulo de fase. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, como vemos, es muy diferente este ángulo al ángulo que nosotros sabemos calcular con seno, coseno, ¿no ve? Tangente a la menos 1, ¿no ve? Es muy diferente. ¿Ya? Y también es muy diferente cuando nosotros hablamos la velocidad, ¿verdad? Esta velocidad es de perturbación y esta velocidad es normal, una velocidad cualquiera, pero es normal. Pero cuando algo está perturbado, tiene velocidad y de esta manera. Y lo mismo, aquí también te explico, que puedes calcular el ángulo también de esta función. Puedes calcular el ángulo, pero un ángulo normal, ¿no? Pero si quieres calcular de perturbación, esto es otra cosa. Este pi no tienes que calcular. Así, cuando grafiques te va a dar ese ángulo de perturbación. Esa es la diferencia, ¿no? Los ejercicios lo vamos a ver con cambio, esto vamos a hacer también, ¿no? Entonces, abajito aquí también hay ejercicios, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, por ejemplo, esto, mira. ¿Cuál será la fase de una onda de 0.5 segundos del periodo a los 2 segundos a una distancia de 7 centímetros de iniciado el movimiento ondulatorio? ¿Sí? Si la longitud de la onda es 0.01 segundos, dice. ¿Sí? La longitud de la onda es 0.1 segundos, ¿no? O sea, escucha muy bien. A ver, esta parte, atienda muy bien. Vamos a hacer esto, a ver, un poquito, vamos a agrandar. Ahí está. Atienda muy bien, ¿ya? Aquí le ha dado 0.2 segundos de periodo, ¿no ve? Este es el periodo. En la fórmula, fíjate la fórmula, mira, no sé si yo no sé. Esta fórmula. Tiempo sobre periodo menos distancia sobre longitud de onda. ¿Sí? Vamos a ver. Creo que me pasé, ¿no? Me pasé, así, ahí está, ¿no? Ahí está, tiempo en 2 segundos, ¿no? De 0.2 segundos de periodo. Mira, ahí está, te está diciendo, del periodo. 0.5 menos 7 centímetros, ¿no? Dice, a una distancia de 7 centímetros está la distancia. Iniciando, ¿no? Este periodo, iniciando un movimiento ondulatorio. Si la longitud ya de onda es 0.01, no, perdón, 0.01 centímetros. Ahí está, mira. Hemos reemplazado esto, mira, fíjate. Idéntico hemos reemplazado, ¿ya? El 2 está también, ¿ve? Mira, fíjate, hemos calculado 2 por todito esto. Primero el de paréntesis calculamos y nos sale menos 696. Multiplicado por 2 me sale menos 1392. O sea, mira, ahí está, me ha salido así. De pi. Este pi no ha calculado, mira, fíjate, no se calcula. Se ha mantenido, has arrastrado el pi. Todo has calculado menos el pi.
Esta es un ángulo de fase. Esto yo puedo ir aquí a la gráfica y representar, puedo graficarlo. Y como esto está en radianes, ¿no? ¿No? Pi, 2pi, 3pi, 4pi, ¿no? Pi medios, ¿no? Entonces, todo esto, este ángulo, escucha, el comportamiento sinusoidal, escucha, está trabajando en radianes, ¿ya? Lo gráficas en radianes, su función está en radianes, ¿me entiendes? En radian, quiere decir 90 grados, ¿no? Pi, 2pi, 3pi, así. En este caso, pi medios es esto, así. Todo esto está en radianes, ¿me estás oyendo? Radianes, así, ¿ya? Radianes. Entonces, por eso aquí el 2pi se mantiene. Porque cuando quisiera graficar, como aquí me ha salido, aquí abajito, mira, me ha salido aquí, ¿dónde estás? Aquí estás. Aquí me ha salido 1392 de pi, ¿sí? Este valor, yo, como está en radianes, yo voy a ir a mi comportamiento, en este caso voy a graficar mi perturbación y voy a hallar ese valor. Voy a hallar, como está en radianes, la voy a ubicar al punto, al ángulo. Voy a graficar. Se va a ver, ¿no? Ese es el ángulo de perturbación. ¿Me estás oyendo? Pero si calculas esto, si le incluyes, aunque no es que está mal, está bien ya, le calculas todo, el pi más le multiplicas todo, ya me sale. A ver, anda gráfica, eso no te va a salir, hijo, no te va a salir.